en la vida en los que uno siente la necesidad de contarlo todo, esa urgencia de compartir lo que nos ilusiona, lo que nos duele, lo que estamos planeando. Pero con el tiempo uno descubre que hay verdades que pierden fuerza cuando se pronuncian demasiado pronto, que hay palabras que en lugar de acercarnos a los demás, nos debilitan sin que lo notemos. Y no se trata de desconfianza, sino de protección, de saber que no todo debe ser contado, no porque sea un secreto, sino porque aún está en construcción dentro de uno mismo. Guardar silencio no es frialdad, es sabiduría, es comprender que hay partes de nuestra vida que crecen mejor en la oscuridad, lejos de la mirada ajena. Y cuando uno aprende eso, empieza a tener una fuerza distinta, una calma que ya no depende de la aprobación de nadie. La primera cosa que no deberías contar a nadie son tus planes antes de que se hagan realidad. Porque los sueños, cuando todavía están germinando, son frágiles. Necesitan cuidado, silencio y energía concentrada. Cuando hablas demasiado pronto de lo que todavía no existe, el proyecto pierde parte de su vida interior. Cada palabra que usas para explicar lo que harás es energía que ya no estás usando para hacerlo. Hay una diferencia enorme entre imaginar y construir. Muchos confunden el entusiasmo con el progreso, pero no es lo mismo. Cuando cuentas tus metas, tu mente interpreta que ya estás más cerca de cumplirlas, y esa sensación de logro anticipado te relaja. El impulso que necesitabas para avanzar se diluye en la gratificación de haberlo dicho. Es como un corredor que celebra antes de cruzar la meta. Se detiene un segundo y ese segundo le cuesta la carrera. Además, cuando hablas de tus planes con todo el mundo, los expones al ruido, a las opiniones, a las comparaciones, a la energía de quienes no entienden lo que estás gestando. A veces lo hacen sin mala intención, pero con solo una frase pueden contaminar la claridad que tenías. Basta una duda ajena para que empieces a dudar tú también. Y cuando eso ocurre, la chispa que te movía se apaga un poco. No es casualidad que las personas más enfocadas hablen poco de lo que están haciendo. No porque sean herméticas, sino porque entienden el poder del silencio. Cada idea que compartes se convierte en una semilla expuesta al viento. Y el viento no siempre acaricia, a veces arranca. Las metas, igual que las raíces, necesitan tierra firme, no aplausos. Trabajar en silencio no significa ocultarse, sino proteger el proceso, hacer sin ruido, dejar que los resultados sean los que hablen por ti. Porque lo que se cocina en la discreción adquiere sabor, se fortalece, se consolida. Los grandes cambios no se anuncian, se construyen paso a paso, con paciencia y sin testigos. Y cuando finalmente llegan, no hacen falta palabras. El mundo lo nota, aunque nunca se lo hayas contado. Todos tenemos un punto débil, un lugar interior donde las emociones no obedecen a la razón, donde el dolor o la tristeza nos hacen sentir pequeños, vulnerables, expuestos. Hay días en los que uno siente la necesidad de hablar, de sacar lo que duele, de que alguien lo escuche, y está bien querer alivio. Lo que no siempre está bien es elegir mal a quien se lo confiamos. Contar tus fragilidades al oído equivocado es como abrir una herida en medio del polvo. Se contamina, se infecta, se vuelve más dolorosa, porque no todas las personas saben qué hacer con lo que uno les entrega. Algunos escuchan para ayudar, otros para juzgar, y muchos simplemente por curiosidad. Y cuando la curiosidad entra donde debería haber respeto, la confianza se rompe. Con el tiempo aprendés que no todos los oídos son seguros. Hay quienes parecen comprensivos, pero detrás de su gesto amable esconden una mirada que registra cada palabra, cada debilidad, cada duda que podrías tener. Y aunque lo hagan con una sonrisa, guardan esa información como si fuera una llave, una que podrían usar más adelante para abrir la puerta de tu inseguridad. La vulnerabilidad es sagrada.
no porque deba esconderse, sino porque debe compartirse con quien puede sostenerla. Y eso no es cualquiera. Abrir tu mundo emocional requiere sabiduría. Si entregas tu historia a alguien que no sabe mirarla con respeto, lo que era un acto de honestidad se convierte en exposición, y cuando estás expuesto, ya no eres tú quien controla la narrativa de tu dolor. Piensa en cuántas veces has confiado algo íntimo y luego lo escuchaste repetido en boca de otro. O cómo ciertas personas, en medio de una discusión, te devuelven tus propias palabras como si fueran armas. Ahí entiendes que hay cosas que solo pueden ser dichas en espacios que cuidan, porque si el entorno no es seguro, lo que compartes deja de ser liberador y se vuelve una trampa. No se trata de volverte una piedra, ni de callar lo que sientes, sino de elegir con cuidado. Hay heridas que se curan en silencio, con tiempo, con escritura, con introspección. Hay dolores que no necesitan testigos, sino comprensión interior. Y cuando decides guardarlos hasta encontrar a la persona o el momento adecuado, no estás reprimiendo, estás protegiendo. Ser emocionalmente inteligente no es contar todo lo que sientes, sino saber cuándo, cómo y con quién hacerlo. Hay conversaciones que alivian y hay otras que te desnudan frente a quien no tiene la sensibilidad para cubrirte. Después, tu dolor es tuyo, no un espectáculo. No necesitas validación, necesitas comprensión y esa comprensión muchas veces empieza contigo mismo. Aprender a escucharte, a reconocer tus emociones sin entregarlas a cualquiera, es un acto de amor propio. Cuando confundes desahogo con confianza, terminas regalando partes de ti que aún no están listas para salir al mundo. Y esas partes, cuando no son respetadas, no sanan, se endurecen. Por eso, si alguna vez sientes el impulso de contar tus debilidades, haz una pausa. Pregúntate si lo haces para sanar o para ser entendido. Y si es lo segundo, recuerda que el entendimiento ajeno no siempre trae paz. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en saber cuidar lo que se siente. El dinero, aunque muchos no lo admitan, toca las fibras más sensibles del ser humano. No solo porque representa seguridad, sino porque también revela nuestras creencias más íntimas sobre el valor, la escasez y la abundancia. Por eso, hablar de dinero no es solo hablar de números, es hablar de uno mismo. Y hacerlo con las personas equivocadas puede ser una forma silenciosa de quedar expuesto. Contar cuánto ganas, cuánto pierdes, o lo bien o mal que te va, puede parecer un acto inocente, incluso de transparencia, pero en realidad abre una puerta que no todos saben cruzar con respeto. Hay quienes, al escucharlo, sienten compasión, otros envidia, y algunos simplemente comienzan a verte de otro modo. Lo que compartes desde la sinceridad, el otro lo interpreta desde su propio espejo. Y esos espejos muchas veces distorsionan cuando hablas de tus carencias económicas. Aunque lo hagas buscando empatía, muchas veces lo que recibes no es comprensión, sino lástima. Y la lástima, por más disfrazada que esté de buena intención, te coloca en un lugar inferior. Te convierte, sin querer, en alguien que necesita ser ayudado, no respetado. Y cuando hablas de tus logros financieros, ocurre lo opuesto. El éxito mal entendido despierta incomodidad, competencia silenciosa, comparaciones innecesarias. De pronto, lo que querías compartir como una alegría se convierte en un motivo para que otros midan su vida con la tuya. Y ahí empieza el ruido. Comentarios disfrazados de humor, miradas con doble filo, amistades que cambian de tono. No siempre es malicia, a veces es inseguridad ajena, pero el efecto es el mismo. Tu paz se contamina. Por eso, mantener tu situación financiera en reserva no es desconfianza, es inteligencia emocional. El dinero tiene una carga simbólica enorme, representa esfuerzo, capacidad, disciplina, pero también ego, miedo y necesidad de aprobación. Si lo usas como una forma de validarte ante el mundo, te conviertes en prisionero del juicio ajeno.
Si lo ocultas con vergüenza, alimentas la culpa. La clave está en el equilibrio. Silencio con humildad. Acción con discreción. No es necesario anunciar tus logros, porque los verdaderos frutos del trabajo no se gritan, se notan. El que presume su éxito busca respeto. El que trabaja en silencio lo obtiene sin pedirlo. Y lo mismo sucede con las dificultades. No necesitas explicar tus carencias, necesitas enfocarte en resolverlas. La energía que gastás justificando lo que no tienes podría ser la misma que te impulse a construir lo que deseas. El dinero va y viene, cambia, se mueve. Lo único estable es tu relación con él. Y esa relación mejora cuando la haces privada, no secreta, sino sagrada, porque cuando hablas menos de lo que posees o de lo que te falta, comienzas a vivir con más libertad. Ya no trabajás para demostrar nada, sino para crecer en paz. En el fondo, tu valor no depende de lo que ganas, sino de lo que eres capaz de mantener en silencio sin perder la confianza. Hay quienes tienen poco y viven con dignidad. Hay quienes tienen mucho y viven en guerra con su propia abundancia. La verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en serenidad. Proteger tu vida financiera es proteger tu autonomía. Y en un mundo donde la comparación es constante, el silencio se vuelve una forma de independencia. Hay una línea muy delgada entre compartir y traicionar. Muchas veces cruzamos esa línea sin darnos cuenta, pensando que hablar de los problemas de otros no tiene consecuencias, que solo estamos desahogándonos o buscando consejo. Pero hay algo que uno aprende con los años. Las historias ajenas no nos pertenecen, aunque nos afecten. Y cuando uno las cuenta sin permiso, lo que se rompe no es solo la confianza, sino algo más profundo, el respeto. Los vínculos más valiosos se construyen sobre la lealtad silenciosa. Esa capacidad de guardar lo que otro te confía, incluso cuando ya no está presente, incluso cuando las cosas entre ustedes cambiaron, porque la confianza no se negocia, se cuida, y una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Hablar de lo que tu familia o tus amigos te contaron en un momento de vulnerabilidad es exponerlo sin defensa. Puede parecer un detalle, una anécdota, pero para quien lo compartió contigo fue algo sagrado. Y cuando lo revelás, aunque sea de forma inocente, el daño se hace irreversible. Las palabras no se borran y el eco de lo dicho a veces sigue resonando mucho después de que la conversación termina. Hay personas que justifican esa falta de reserva diciendo solo necesitaba desahogarme, pero el desahogo no justifica la traición. Si lo que sientes pesa, busca otros caminos, escribe, reflexiona, habla de tus emociones sin nombrar a nadie, porque cuando conviertes en historia pública lo que te confiaron en privado, pierdes credibilidad, y la credibilidad, una vez perdida, cuesta toda una vida recuperarla. Respetar el silencio de los demás es también una forma de madurez emocional. Hay cosas que no se cuentan no por miedo, sino por ética. Cuando alguien te entrega una parte de su historia, te está diciendo, confío en ti más que en nadie. Y responder a esa confianza con prudencia es una forma de amor. El respeto no se demuestra con palabras, sino con límites. Si alguna vez has sentido que alguien reveló algo tuyo sin permiso, sabés lo que duele. Esa sensación de exposición, de desamparo, de saber que una parte de ti circula fuera de tu control. Por eso, cuando te confían algo, recuerda cómo se siente estar del otro lado. Esa memoria debería bastar para guardar silencio. Las historias de quienes amas son suyas, no tuyas. Cada persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo contar sus verdades. Y si alguien te las confía, no es para que las compartas, sino para que las protejas. En un mundo donde todos parecen hablar de todo, el silencio se ha vuelto un acto de respeto. Y cuando eliges callar lo que no te pertenece, demuestras una forma de lealtad que ya pocos practican, la de cuidar la intimidad ajena como si fuera la tuya. Hay silencios que no son ausencia, sino amor. Y a veces la forma más pura de decirte respeto es simplemente no decir nada. Una relación de pareja
Es quizás uno de los espacios más íntimos que existen. Allí uno se muestra como realmente es, con lo luminoso y también con lo frágil, y por esa misma razón es un territorio sagrado, no solo para amar, sino también para cuidar. Cuando se comparte lo que ocurre en esa intimidad con personas ajenas, algo se rompe. Lo invisible que une empieza a desgastarse poco a poco. Es natural discutir, tener diferencias, sentir frustración. Eso no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Pero lo que no es natural es transformar cada desacuerdo en un tema de conversación pública. Cuando le cuentas a un amigo o a un familiar los detalles de una pelea, lo haces buscando alivio, comprensión o consejo. Sin embargo, sin quererlo, siembras algo más, una mirada externa que empieza a opinar, juzgar, tomar partido. Y cuando eso ocurre, la relación deja de ser de dos. Las palabras tienen poder. Cuando hablas desde el enojo o la herida, describes a tu pareja desde una versión parcial, la más dolorosa, la más injusta. Y esa versión, aunque después cambies de opinión, ya quedó grabada en la mente de quien te escuchó. Ellos no vivieron el contexto, no sintieron la emoción completa, solo escucharon tu parte. Y a veces ni siquiera la olvida. Cuando la calma regresa, cuando la conversación con tu pareja se aclara, cuando el amor vuelve a su cauce, el mundo que escuchó tu desahogo no se entera del perdón. Sigue mirando con los ojos del conflicto, juzgando desde una escena que ya no existe, y sin darte cuenta, lo que empezó como un desahogo termina contaminando la imagen de la persona que amas. Hay quienes creen que contar sus problemas de pareja ayuda a liberar tensión, pero no siempre es así. Muchas veces solo la multiplica. Porque cada vez que buscas apoyo fuera, lo que realmente haces es sacar la energía de la relación hacia lugares donde no puede transformarse. Las diferencias no se resuelven en la opinión ajena, sino en la conversación sincera entre los dos que las viven. Hablar de lo que ocurre en casa con quienes no forman parte de ella es como abrir una ventana en medio de una tormenta. Puede entrar aire fresco, sí, pero también viento que destruye. Y en cuestiones de amor, el viento de las palabras ajenas suele enfriar lo que antes ardía. La madurez emocional consiste en aprender a resolver sin exponer, en comprender que los desacuerdos se sanan con empatía, no con espectadores. No necesitas que nadie te diga quién tiene razón, necesitas que ambos escuchen sin interrumpir. Cuando uno decide proteger la intimidad de la relación, no está ocultando nada, está cuidando lo más frágil, la confianza, porque el amor no muere de grandes heridas, sino de pequeñas traiciones cotidianas, como las que ocurren cuando llevamos al mundo lo que solo pertenece a dos corazones. Si necesitas hablar, hazlo con alguien imparcial, alguien que no se coloque de un lado ni del otro, alguien que te ayude a mirar con perspectiva, no que alimente tu enojo. Pero sobre todo, aprende a escuchar en silencio. A veces el problema no necesita una opinión, solo tiempo y respeto. La verdadera fortaleza de una pareja no se mide en los días sin discusiones, sino en la capacidad de mantener su intimidad intacta incluso en medio del caos. Porque lo que se protege con silencio se fortalece con amor. Hay logros que se notan sin necesidad de explicarlos. Sin embargo, vivimos en una época donde casi todo el mundo siente la urgencia de mostrar el cómo. Contar cada paso, cada técnica, cada detalle del camino recorrido, como si el valor del resultado dependiera de hacerlo público, pero hay una diferencia enorme entre inspirar y exponerse. Y quien no la entiende, termina regalando al mundo lo que debería proteger con silencio. Compartir tus estrategias puede parecer un acto generoso, incluso noble, pero hay una delgada línea entre enseñar y entregar tu poder. Lo que funciona para ti, lo que descubriste con esfuerzo, con caídas, con ensayo y error, pertenece a tu historia, a tu proceso. Es una huella que se formó con tu propio dolor. Cuando lo compartes con ligereza, pierdes el misterio que te diferencia, el camino que te hizo único. No se trata de egoísmo, se trata de comprensión. Cada
persona debe recorrer su propio trayecto, tropezar con sus propias piedras, descubrir sus propios atajos. Y cuando entregas todos tus mapas, cuando muestras cada paso antes de tiempo, hay quienes no lo toman como inspiración, sino como competencia. Intentan replicar lo que haces, pero sin tu propósito, sin tu esencia. Y lo que era tu creación se convierte en una copia vacía. Además, no todos saben celebrar el éxito ajeno. Algunos lo admiran, sí, pero otros lo sienten como una amenaza. Cuando revelas tus métodos, te expones a miradas que analizan, juzgan o incluso intentan sabotear lo que construiste. Y aunque no siempre sea de manera consciente, hay energías que no acompañan, sino que drenan. Hay procesos que solo crecen en el silencio, porque el silencio los protege del ruido externo. Hay victorias que solo florecen en la discreción, porque el exceso de exposición las marchita. Hablar demasiado de cómo lograste algo puede ser una forma inconsciente de buscar validación, una necesidad de escuchar que lo que hiciste fue valioso, pero el verdadero reconocimiento no se obtiene con palabras, sino con resultados. El éxito no es una fórmula, es una experiencia interna. Detrás de cada logro hay horas de duda, miedo, sacrificio, decisiones difíciles. Todo eso es invisible. Y está bien que así sea. Porque la parte más valiosa del proceso no es la que se muestra, es la que se vive en silencio. Cuando alguien te pregunte cómo lograste algo, puedes compartir tu visión, tus valores, tu filosofía, pero guarda para ti los detalles que te hacen auténtico. La magia de un proceso no está en el método, sino en la intención que lo guía. Y esa intención es tuya. No necesita ser explicada para tener sentido. Lo que proteges en silencio se fortalece. Lo que muestras antes de tiempo se debilita. Hay caminos que solo florecen cuando se recorren lejos de los aplausos. Y cuando los resultados aparecen, el mundo lo nota, aunque nunca hayas contado cómo lo hiciste. El misterio no es ocultar, es preservar. Porque en un mundo que lo muestra todo, quien sabe callar se convierte en una excepción. Y las excepciones siempre tienen poder. Hay recuerdos que todavía duelen. Aunque hayan pasado años, heridas que uno cree cerradas, pero que siguen latiendo en silencio cada vez que alguien toca el tema. A veces, sin darnos cuenta, sentimos la necesidad de contarlas, de compartirlas con alguien, de ponerles palabras. Creemos que hablar nos libera. Y sí, en algunos casos puede ayudar, pero solo si lo hacemos en el momento adecuado y con la persona correcta. Contar una herida que aún sangra es como abrir una cicatriz antes de tiempo. El dolor no se disuelve, se intensifica. Y lo que buscabas aliviar termina multiplicándose, porque cuando compartes un pasado que todavía te duele, no solo revives lo ocurrido, sino que te expones a que el otro lo interprete, lo analice o incluso lo juzgue. Y no hay nada más desgastante que entregar tu historia a alguien que no la comprende. Hay personas que escuchan por compasión, otras por curiosidad, y algunas simplemente por tener algo que contar después. Por eso, no todas las manos que se acercan a tus heridas lo hacen para curarlas. Algunas, sin querer, las abren un poco más. Y es ahí donde uno entiende que el silencio no siempre es represión. A veces es una forma de cuidar lo que todavía duele. No se trata de callar para siempre lo que te marcó, sino de hacerlo cuando ya hayas procesado el peso emocional que carga. Cuando logres hablar de aquello sin que la voz te tiemble, sin que el corazón se acelere, sin que la mirada se pierda. Ese es el momento en el que la herida deja de ser dolor y se convierte en historia. Antes de eso, contarlo es entregarte sin defensa. El pasado no se sana repitiéndolo, sino comprendiéndolo. Y esa comprensión muchas veces ocurre en silencio, en noches donde nadie te ve, en conversaciones que solo tienes contigo mismo. El tiempo, cuando se combina con introspección, tiene un poder curativo que ninguna palabra puede igualar. Además, cuando compartes tus heridas sin haberlas trabajado,
corres el riesgo de quedar atrapado en ese papel de víctima, aunque no lo pretendas. Comienzas a identificarte con el dolor, y lo que era un recuerdo se convierte en una identidad. Y cuando una herida se vuelve identidad, deja de sanar. Hablar del pasado tiene sentido cuando ya no te define, cuando puedes narrarlo con distancia, con serenidad, sin buscar aprobación ni compasión. Ese es el punto donde la herida se transforma en sabiduría, donde deja de doler y empieza a enseñar. Por eso, cuando sientas la necesidad de contar lo que viviste, detente un momento. Pregúntate, ¿lo hago para sanar o para ser comprendido? Si todavía hay llanto en la voz, quizás el silencio te cuide más que las palabras. No todo lo que se vivió necesita ser contado. Algunas experiencias solo piden ser entendidas en lo profundo, sin testigos. Al final, lo que callás mientras sanas no es debilidad, es respeto por tu propio proceso. Hay dolores que no deben compartirse hasta que se convierten en cicatriz, porque cuando la herida deja de doler, entonces sí, tu historia puede iluminar a otros. Antes de eso, solo te expone. Todos tenemos rincones dentro de nosotros que preferimos no mirar demasiado seguido. Pensamientos que asustan, inseguridades que duelen, miedos que no siempre sabemos nombrar. Son esas partes que uno intenta ocultar, no solo del mundo, sino también de sí mismo. Y cuando aparece alguien que nos escucha, la tentación de contarlo todo puede ser grande. Parece un alivio. Pero abrir completamente ese mundo interior ante quien no lo comprende puede dejarte desnudo emocionalmente y sin protección. Hay pensamientos que no deben compartirse porque todavía no se entienden. Cuando hablas desde la confusión, lo que buscas es comprensión, pero si el otro no tiene la madurez para sostenerte, lo único que obtienes es más confusión. Y lo peor es que, una vez que lo dices, ya no puedes recuperarlo. El otro lo recordará, lo interpretará, lo usará como un mapa parcial de quién eres y quizá te mire a través de esa versión incompleta. Nadie puede juzgar tus sombras si nunca caminó dentro de ellas. Por eso, contar tus pensamientos más oscuros a quien no tiene empatía o profundidad puede convertir tu honestidad en un arma contra ti. Hay quienes se asustan, otros se alejan, y algunos simplemente te reducen a esa parte de ti que mostraste. Y tú no eres solo eso, eres también todo lo que has superado, lo que has aprendido, lo que sigues intentando sanar. Hablar de tus inseguridades sin haberlas comprendido es entregar tu poder. Porque cuando otro conoce tu punto más vulnerable y no lo valora, sin querer le das el control de cómo te ves a ti mismo. Las palabras que salieron de ti pueden volverse espejos distorsionados en los ojos del otro. Y entonces terminás creyendo lo que ves reflejado, no lo que realmente eres. No hay nada de malo en tener pensamientos oscuros. Son parte del ser humano. Son el reflejo de lo que tememos y también de lo que deseamos. Lo importante no es negarlos, sino aprender a escucharlos sin juzgarte, a entender